¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí se escucha bien? No sé. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo estamos el día de hoy? Todo bien en casa. Aquí un nuevo podcast con mi amigo Fabricio y un señor que quiere hacer ruido. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien, Ray, muchas gracias por la invitación, la verdad, pues chido, Sí. saliendo de la escuela. De una cantina, ¿no? Bueno, salí de la escuela hace rato y me fui a matar el tiempo a una cantina. Aquí Fabricio es de noveno semestre en sociología. Sí. Es una persona a la cual que siempre tiene sus puntos de vista bastante fundamentados, siento yo. O al menos esa es mi perspectiva como una persona de segundo, pero ¿tú cómo ves la sociología, Fabricio? La sociología, fíjate, yo la veo, pues es una ciencia, ¿no? O sea, yo la veo como una ciencia, pero creo que cada persona encuentra como que la manera de vivirla de manera diferente. En mi caso, yo la veo mucho por la parte de la praxis, o sea, yo necesito mucho como que esta sociología de campo, esta sociología de más visual, porque entiendo que está pues otra parte, ¿no? Que la investigación, que a lo mejor la intervención social, pero yo la veo más por también su parte divulgativa. Sí, entiendo, sí. Digo, esa parte, la parte experimental, la parte de campo, se me hace, hasta cierto punto, no sé si admirable, porque siento yo que muchas veces como que la misma sociología o las mismas personas que hablan sobre ella como que son muy, ¿sabes? Son de que citan autores, son Claro. de que yo leí por aquí, pero realmente la práctica o el mero hecho de decir, no, yo fui a tal lugar y vi cómo esas personas se comportaban de cierta manera y te dan pues lo que viene siendo su análisis, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, es que yo en lo personal, yo sí parto como quiera mucho de la teoría. Yo creo que es vital para el sociólogo, Sí, obviamente. o sea, antes de ir a, digamos, a la inmersión de campo, es necesario que el sociólogo revise un poco la teoría, de decir, ok, voy a, no sé, por ejemplo, ahorita que me preguntabas esto de la cantina, oye, pues léete un poco de sociología del trabajo, sociología de la cultura, sociología urbana, para darte una idea de cómo se han configurado los espacios sociales, o sea, cómo se ha configurado, no sé, las cantinas, su historia y todo. Y ahora sí, ya vas a la inmersión de campo y ya contrastas con lo que tú ya leíste previamente en la teoría, ¿no? En el libro. Sí, obviamente. Pero, a ver, Jorge, ¿qué? Ya dije que estudias, en qué semestre estás, pero ¿qué te gusta a ti? De la sociología. ¿Qué te gusta de la sociología? ¿Por qué sociología y no administración, derecho? Sí. De la sociología, yo creo que la sociología me gusta que es tan amplia. O sea, yo antes iba para FOD, de hecho yo quería ser así de que, bueno, todavía me gustaría ser como que en un futuro como que director técnico de algún equipo, una selección, no sé. Me gustaban mucho los deportes, me gusta todo esto. De niño me gustaba la historia, pero yo creo que cuando di con la sociología es más que nada como que me dijeron lo que estudia la sociología y ahí fue como que el clic, ¿no? O sea, de que puedes estudiar unas cosas, puedes estudiar otros, pues, no sé, comportamiento de personas, instituciones, todo tipo de cosas pueden ser estudiadas desde la sociología, yo creo. Eso es lo que más me llamó a mí la atención. Sí, digo, entiendo lo que dices, digo, es como la otra vez que que un compañero mío de mi salón, Rodrigo, habló sobre la sociología criminal. Claro. O sea, igual y no es tanto que estudies criminología, pero bien un sociólogo podría decir, mira, esas son las bases, o sea, igual y no puedes decir a ciencia cierta quién hizo el crimen, o igual y no tienes las herramientas para la investigación, pero sí tienes los fundamentos para decir, mira, por esto pasan las cosas, Claro. y esos podrían ser algunos motivos sobre el por qué alguien llegaría a cometer algo así. Sí, la sociología criminal está muy padre. Nosotros no la vemos como tal, pero yo creo que de los aspectos básicos pues te dicen, no, como lo mencionas, qué tipo de condiciones sociales son las que incentivan los crímenes, como la precariedad, la pobreza, el hambre que puede haber en algunas comunidades, pues obviamente puede disparar índices altos de violencia. Estuve checando cuando la revista de Anomia, Claro. una revista a la cual estamos, El corazoncito paranomio. para Anomia, y ahí ponen las caras de las personas y ponen abajo lo que les gusta, ¿no? Claro. Tú pusiste Simone Bauman. Simone Bauman, Bourdieu. Sí. Yo creo que mi escuela, o sea, a mí me gusta de toda la sociología, le sé un poco al marxismo, un poco a la acción comunicativa, o sea, todo ese tipo de teorías. Pero yo creo que si tuviera que aterrizarme, por decirlo así, pues la mayoría de mis pensamientos van mucho al postestructuralismo. Bourdieu, Bauman, a lo mejor un poco a la escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Es como que un poco en mi marco teórico por ahí.
Últimamente le estoy pegando al género y a los movimientos sociales también. Okay. Como el feminismo. Feminismo, LGBT, movimiento de la raza, todo ese tipo de movimientos. Okay. ¿Tú cómo ves? ¿Tú sí te has metido en el tema de los filósofos o meramente sociólogos? Más que nada sociólogos, pero sí he leído un poco de filosofía. Albert Camus, no sé cómo se pronuncia Albert Camus. Sí, Albert Camus. Sí, Albert Camus. Habermas un poco, que también creo que es filósofo, por ahí. Son los que he leído. Tiene la oportunidad. Pero como tal, no te adentras, por ejemplo, en Kant, en Schopenhauer, o sea, filósofos de ese tipo. Los he leído, pero digamos nociones básicas, lo que digamos nos encargan en la facultad. Sí, obviamente, sí, los ensayos. Sí, claro. Sí. Conozco un poco de Kant, de Hegel, todo eso, pero digamos te digo lo básico. Yo me piqué más con sociología desde que entré. Digo, yo hablando con ese Salvador, digo, obviamente no saben quién es Salvador, pero... Saludos a Salvador. Saludos a Salvador, muy, muy buen amigo, la verdad. Pero yo hablando con él me dijo que yo debería estar más enfocado en el campo de la filosofía y no de la sociología, porque yo en mi plática no soy tanto de dar ejemplos sociales, sino más que nada de hacer como que... Ejemplos filosóficos. Ejemplos filosóficos, exactamente. O hablar, o citar de autores, o sea, mucho de, o sea, puros textos, digamos. Sí. Y siento yo que la parte de la filosofía es hasta cierto punto importante, porque ahorita, por ejemplo, estoy muy emocionado, digamos, por el tema de qué es Occidente. Yeah. Y siento yo que hay muchos filósofos que nos vienen dando, o sea, nos dan la mano y nos van llevando por el camino sobre lo que es Occidente y sobre lo que significa, ¿no? Claro. Así que digo, obviamente esto es en términos generales, no simplemente hablando de, por ejemplo, de una comunidad, pero sí nos dan como que el gran panorama a la hora de hablar de ese tipo de temas. No sé si tú estás más enfocado en ciertos términos o hasta cierto punto te puede llegar a emocionar un tema mucho más amplio, ¿no? Porque nadie habla mucho de la enajenación, pero sí hablamos de que, mira, el trabajador aquí se enajena, la persona aquí se enajena. Claro. Yo creo que es parte del enfoque también que le va dando cada persona. O sea, en lo personal, a mí la filosofía nunca se me dio, ni siquiera desde la prepa. Entonces, cuando entro a filosofía y letras a la facultad y empiezo a leer de sociología, pues tienes que remitirte, obviamente, a teoría filosófica o a este tipo de autores. Pero yo en lo personal, o sea, no es mi fuerte. Obviamente entiendo que hay personas, pues, por ejemplo, que lo utilizan mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora que fuimos a León para el foro de sociología, allá las personas utilizaban mucho este concepto de la otredad. La otredad, que es un concepto filosófico, pero que de cierto modo se puede utilizar en la sociología. ¿Qué es la otredad? La otredad precisamente parte, digamos, de la existencia, no sé mucho de filosofía, pero en lo más básico parte, digamos, de otra forma de vivir, de pensar, de existir, simultánea casi a lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, ellos son de León, nosotros somos de Monterrey, y obviamente ambos vivimos nuestra vida y nos une la sociología, nos une, pues, somos mexicanos, cosas así, pero al final de cuentas te topas con que, pues, ellos ven la vida en cierto modo diferente, ¿no? O sea, sus aspiraciones son acorde al contexto de León. Nosotros, nuestras aspiraciones, pues, son acorde acá de que Nuevo León, a lo mejor la cultura del trabajo y todo eso. El emprendedorismo. Sí, o sea, es como que ese tipo de enfoques, incluso en la sociología, pues te digo, allá como que se ve más esta parte filosófica, esta parte de colonial. Y acá, ¿quién es este Gramsci? Sí, allá, por ejemplo, ven mucho a Gramsci. Sí. Sí, vi tu post en Facebook de que la sociología en León. Sí, es como que el marco teórico, así lo poquito que pude identificar. La otredad, a Gramsci, por ejemplo. ¿Gramsci qué explica? Yo no lo conozco. Gramsci es postmarxista. Pues también, digamos, hace estudios un poco de coloniales, pero él es italiano. Él es europeo, pero sus enfoques te explican muy bien, digamos, cómo se ha transformado la lucha de clases, cómo se puede ver reflejado hoy en día, por ejemplo. Tiene obviamente sus críticas, yo no lo conozco tanto, es lo poquito que he estado leyendo sobre él, porque te digo, yo me enfoco más en otros autores. Cuando fuiste a León, ¿fuiste exactamente a León o a Guanajuato? A León. A León. León, Guanajuato. Okay. ¿Cómo ves las diferencias entre León y Nuevo León, si es que hay alguna diferencia? Más que nada la movilidad. Yo creo que acá de entrada tienes muchísimas cosas por hacer, y no digo que allá no, sino que acá como que el ocio, por ejemplo, hay desde las cantinas de mala muerte, tienes fundidora, tienes cines, tienes demasiadas cosas. El Cometa. Sí, y acá en León como que está un poquito más limitada las cosas. Como que tienes el centro histórico y algunas cositas a las afueras, pero muy limitadas. Ok.
Yo pensé que te referías como, por ejemplo, al transporte público. También. También. La movilidad también urbana también está un poquito más limitada. Sí, bueno, yo ya había tenido un video hablando sobre la anatomía del regio, digamos. Ujú. Así le puse el título, de que cómo es el regio. Claro. Tú en estos días cuando estuviste en León, ¿cómo viste a la gente de León? Yo creo que el principal choque fue el acento. Algo ¿Sí? que nos decían mucho porque fue un congreso de gente, o sea, no solo de León, sino ¿Hablas también- golpeado? ¿Qué? Sí, nos dijeron que hablábamos muy golpeado. Sí, yo no entiendo eso de que hablan golpeado, yo no entiendo. Es que ya hablan como que un poquito más cantadito las cosas. Y aquí como que es más fuerte la forma en la que lo dices, más como cortante. ¿Sí? Sí. O sea, estamos hablando cortante. Sí, porque es como que yo te contesto, tú me contestas y acá es como que contesto más largo, no sé. Sí. Sí, digo, en eso yo siento que... O sea, al centro yo casi no he ido. He ido de que unas cuantas veces. Pero haz de cuenta que cuando fui con familia y estaba más pequeño y como tal no pude interactuar con la gente, ¿va? Ujú. Pero algo que me pasó en Guadalajara es que en el centro de Guadalajara como que está muy... En aquellos tiempos de que en cada esquina habían revistas para adultos, digamos. Ya. Sí, y se me hizo algo muy raro que nunca yo antes había visto. Allá en León también había como que en el centro más que nada sí había que uno que otro puestecito, pero era como que de revistas en general. Me Okay. imagino que sí tenía revistas de adultos. Sí, ¿va? tenía, obviamente. Sí, Pero sí. a lo mejor un poquito más ocultas. Entonces, en ese sentido, digo, siguiendo con esto del regio, se dice, ¿no? Del regio que es muy cerrado y se hace ese comentario de las montañas, ¿no? De Claro. que no podemos ver más allá de la montaña. Sí. ¿Qué tanto crees que tú sea cierto eso? Bueno, al menos ese factor, porque me imagino que tú ya me podrás explicar muy bien la parte de Santa Lucía, de los hornos, Sí. de fundidora. Pues fíjate, es que te digo, la sociología obrera como tal, la sociología del trabajo no es tanto lo mío, Ujú. pero al menos en las cosas que yo sí he notado, o al menos que noté el cambio, es como que sí siento que en el sur, al menos en el Estado de México y, bueno, más que nada conviví con gente del Estado de México y de León. Ujú. Siento que las personas de allá sí tienen un sentido más comunal, más horizontal, quieras que no. Ok. Y aquí no. Sí, siento que aquí, como quiera, aunque por más conscientes que seamos nosotros de que según, o sea, de que pues, gente de filosofía y letras, psicología, o sea, todas estas áreas, ¿no? Siento que como quiera tiene una tendencia un poquito más individual, más neoliberal, más emprendedurista, más meritocrática. Ujú. Siento que como quiera allá en el sur están un poquito más conscientes de esta parte de que pues no son capital, es que como no son capital, no son metrópoli. Siento Ujú. que tienen más arraigado como que este sentido de, bueno, Aún tienen su cultura, digamos. su cultura y esta idea de salir, de que me voy de León a otro lugar, me voy a Salamanca. Por ejemplo, la gente de ahí es muy foránea. Es de que Salamanca, Guanajuato y están estudiando en León. ¿Salamanca? ¿Dónde está eso? Ahí mismo en Guanajuato. Ah, ok, yo pensé que Salamanca, España, no sé. Sí, pero son, digamos, municipios que están muy alejados de la ciudad grande, que es León. Ok. Entonces ya cuentan como foráneos. O Ujú. sea, está como que más este sentido de, mi cultura está muy fuerte, pero aquí no hay tanto trabajo. Y acá Sí. no, acá es como que no, aquí puedo... O sea, en León. Aquí en Nuevo León No, está en la Nuevo idea León. de que aquí puedo chingarle, aquí puedo O sea, ascender. aquí me quedo. Aquí... Sí, mucha gente y sí hago le lo tira a que- quedarse. Al menos en círculos cercanos, va. Sí, entiendo esa parte. Y en las ciudades, ¿tú cómo ves la ciudad de Nuevo León? ¿Cómo la ves? Fíjate que sí extrañé mucho el metro. Sí. Más que nada el metro y los camiones, o sea, allá en León está muy bonita la ciudad y o sea, tiene lo suyo, pero yo creo que la movilidad pues nada más está muy limitada al bulevar, por ejemplo, la avenida principal. Ujú. Y acá no, acá en Monterrey sí tienes un chorro de opciones, o sea, de que el metro, el camión, la ecovía. Sí, te pregunto por cómo ves la ciudad de Monterrey porque pues tú eres mucho de caminar, ¿no? Sí. De aquí para allá. Andar de vago. Andar de vago. Creo que fue el viernes, creo, donde yo puse aquí haciendo etnografía desde Monterrey, ¿va? Va. Sí. No te quise poner tu nombre ni nada, pero fue más que nada esa idea. Y siento yo que en Nuevo León hay evidentemente muchos contrastes sociales, porque hace una que me había bajado, me bajé en Moderna. La moderna. En la Moderna, sí, de Moderna no tiene nada, pero o sea, Claro. me bajé ahí y le cuenta que me puse a caminar de ahí hasta lo que vendría siendo pues o sea, fundidora. Ya. Me puse a caminar todo ese tema, o sea, fui en metro, me bajé del metro y seguí caminando alrededor del metro.
Y sí vi mucho, o sea, igual no me sentí amenazado, ¿no? De que alguien me va a saltar. Pero sí pasé por el Penirriel. Ya. Sí. Y sí se siente Un ambiente más hostil, ¿no? más hostil, sí. Sí. Hay como que muchas fábricas, ¿no? Ahí Sí, de que grandes almacenes. pues son toda lo que quedó, digamos, de esta herencia obrera. Ujú. Cuando se viene para abajo toda la cultura obrera, o sea, que antes del quiebre de fundidora, desde la crisis del petróleo de los 70s, 80s ya la industria venía hacia abajo en Monterrey. Ujú. Entonces cuando llega el quiebre de fundidora, pues muchas de las empresas que tenían, digamos, subcontratación con fundidora y mucha gente o sea, estas pymes, pequeñas y medianas empresas que están apenas picando en la industria, ven que quiebra y es como que no, pues quedan vacíos muchos almacenes. Ujú. De hecho, hay un texto muy interesante que es sobre las dinámicas de la frontera, que habla de que como todos los hijos de obreros que, pues, de la Moderna, a lo mejor el Topo Chico, todo este tipo de lugares, empiezan a incursionar en la ropa, en la paca. Sí. Y todas estas bodegas que mencionas, que hay en la Moderna, en la Terminal, el Pozo, todo ese tipo de colonias, pues tienen bodegas muy grandes que antes eran fábricas o pequeños talleres, Ujú. pues quedan vacíos. Entonces la gente ve, digamos, esta oportunidad del comercio, de que, pues ya está el Tratado de Libre Comercio, oye, pues vamos a traernos la paca, la ropa de allá. Te habla muy interesante cómo desde los 70s, 80s ya se venía este declive de la industria y esta alta en el comercio, por decirlo así, aquí en Monterrey. Y ahorita si tú te vas, por ejemplo, a la Terminal, a la Moderna, todo esto, pues todavía encuentras así como que estos mercaditos, pero o sea, vaya, mercaditos de paca, de gente que trae sus cargamentos y pues se ponen a venderlos aquí. Oye, ¿tú cómo ves a esas personas que viven en ese tipo de colonias? Digo, o sea, ¿creen en Dios? O sea, digo, o sea, creen en, ¿sabes? No sé. En algún tipo de... Yo creo tienen su religión, obviamente. Yo creo que eso ya es muy relativo, o sea, Sí, obviamente, no puedes generalizarlo. Sí, pero pues sí, o sea, me imagino que en cualquier colonia de bajos recursos, en Monterrey sobre todo, que es una ciudad muy católica, Sí. pues yo creo que la mayoría sí van a creer en Dios, ¿no? La mayoría. Digo, también en San Pedro, en Cumbres, seguramente también creen en Dios. Claro. Sí, yo creo que eso es muy, al menos hablando de Monterrey, yo creo que es muy general eso. Sí, digo, te lo pregunto porque, o sea, yo cuando, digamos, voy en el camión y llega a un punto donde está muy lleno, siento yo que ya no, ¿sabes? O sea, como que ahí no está Dios. Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Porque está de que es súper lleno. O sea, todas las personas, o sea, el transporte público yo lo veo como, no como un lugar hostil, pero sí un lugar como que por más lleno que esté, realmente está vacío. Y lo puedes ver en los ojos de las personas, ¿no? Hacia dónde miras. O sea, miras hacia el otro te ve y tú volteas la mirada, ¿sabes? Sí. O sea, ¿dónde enfocas los ojos? Y en el transporte público no los puedes poner En cualquier lado. en cualquier lado, o sea, tienes que tener cuidado. Sí. Y por más lleno que estés, pues no hay un sentido de humanidad, digamos. Y por tal motivo pienso, ¿dónde está Dios aquí? O sea, si una persona del transporte público cree en Dios, ¿dónde está su Dios? Yo creo que tiene mucho que ver con la degradación del tejido social también, porque el transporte público, si tú te vas, por ejemplo, a un país de primer mundo, te das cuenta de que las condiciones del transporte son muy diferentes. Sí. Y yo creo que aquí pasa mucho eso, ¿no? O sea, como la gente ves incluso que hasta casi se pelean por los asientos. Obviamente no pelea como tal, pero sí es como que estás bien sobres de que vas agarrado y bien sobres de... Sí, de ver quién y aunque está una abuelita, yo me voy a sentar. Yo me voy a sentar primero. ¿Por qué? Porque la abuelita, ni modo, o sea, alguien más... Tristemente el pensamiento del mexicano es como que a otro hombre, otro vato se va a parar para la abuelita. Sí, si tú me criticas a mí, dáselo tú. Ajá, claro. Es como que ese pensamiento. Sí. Yo creo que también... Es que es parte de la sociología urbana, ¿no? O sea, el entender que los ambientes urbanos son ambientes hostiles. Sí. Quieres que no, o sea, son ambientes de degradación a veces, degradación social, porque no todos tienen las mismas oportunidades en la ciudad. Hay un texto que de hecho se publicó en la revista de sociología que es sobre cuál es la diferencia entre un vagabundo y un turista, ¿no? Y no hay ninguna, o sea, son personas que no pertenecen al lugar, que están vagando. La única diferencia es que uno tiene dinero y el otro no. O sea, el vagabundo no tiene las condiciones materiales del turista. Ambos son extraños, o sea, ambos es como que no son de ese lugar, están vagando por ahí. Sí, entiendo. Sí, digo, cuando estaba caminando por esta zona de la Moderna, me hace cuenta que estaba caminando y todos los carros iban de que bien rápido porque iba al lado de la avenida, ¿no? Donde está el metro. Y hace cuenta que había, o sea,
huele a gasolina, está muy sucio el ambiente, mucho graffiti, ¿no? Huele a orines. Sí, está... O sea, si notas el cambio, si estás caminando, por ejemplo, Digo, igual y no suena tan bien decirlo, pero... Y no decirlo en el sentido de que es grosero, pero incluso hasta en el centro de Monterrey, ahí en la Explanada de los Héroes, pues hasta se ve un poquito mejor las calles, ¿no? Digo... Sí. Está un poquito feito. Está un poquito feito el lugar, sí. Y eso que Monterrey se supone que es una gran ciudad, ¿no? Porque están olvidados esos lugares. Es que tendríamos que ponernos más acá basados. Pero sí nos tendríamos que ir a, por ejemplo, la gentrificación. Antes el centro de Monterrey era la zona chida del comercio, ¿no? Aquí. Pero luego también te vas, o sea, se van conformando estos puntos como Esfera, San Pedro, Fashion Drive, o sea, estos otros lugares de gente rica, por decirlo así. Y pues ya el centro empieza a quedar en un abandono, ya la gente no va al centro. Y la gente que viene al centro ya es gente inmigrante, y la gente que inmigra, en su mayoría, pues son gente de bajos recursos. Entonces empiezan a apropiarse, digamos, de estos lugares. Por eso también antes era como que el centro, a Madero, Reforma, todo era como que al supercentro. Y ahorita entre Arteaga, el cuadro entre Bernardo Reyes, Félix Gómez, Arteaga y Colón es uno de los cuadros más sucios que puede haber en Monterrey. Precisamente por todos estos negocios de prostitución y venta de droga. Entonces, en ese sentido, Monterrey, o al menos el centro, está un poco olvidado, ¿no? Abandonado. Sí. Abandonado. Sí, desplazado. Desplazado. ¿No crees que haya un cambio en el futuro? No, y aparte, ¿cómo se vería, no? O sea, todas las personas que están acostumbradas a ir, ¿cómo verían eso de mira? Sería desplazarlos de nuevo. Y ya está pasando también, o sea, la gente que de verdad vive en condiciones de marginación no vive en el centro, vive en la periferia de Monterrey. Que estos municipios de Juárez, García, Pesquería, que tristemente están recibiendo mucha población sin las condiciones óptimas para poder crecer de una manera, o sea, crecer bien, ¿no? O sea, que haya educación, que haya recreación, o sea, deportes, arte, no sé. Es como que no, nada más los mandas a la orilla y pues ya que se las arreglen como ellos puedan. Y pues no es la idea. Entonces, ¿cómo definirías tú Monterrey? ¿Te gusta Monterrey? ¿Te gusta? Me gusta mucho. A pesar de todo ese desplazamiento, olor a gasolina. ¿Sí? Pues es parte del contexto de Monterrey. Yo creo que Monterrey tiene la ventaja o desventaja. ¿Te sientes orgulloso? De que Monterrey le gana a todos los estados chilangos. La neta no. O sea, ese discurso... Ese discurso no lo repito, pero sí me gusta Monterrey. Okay. Sí. Se me hace bonito. O sea, al menos para ser sociólogo es un gran lugar porque pues tienes demasiado campo de estudio. Sí, demasiado. Y aquí en la universidad, ¿tú qué piensas de la UNL? Buena institución. Sí. ¿Cómo la ves en contraste con la de Guanajuato? Sí, es mucho más grande. Pero yo creo que la Universidad de Guanajuato, al menos en mi experiencia, lo poco que vi, tiene un sentido político un poquito más fuerte. Más que nada por el lugar. Porque pues es más al sur. Sí, eso que tú comentas de que ya tiene un sentido más de comunidad. Igual y como tú dices, ¿no? Que no hay un capital grande, ¿no? En el lugar ese. O sea, sí, por ejemplo, si llegaran grandes empresas a Guanajuato, a León, sí. Y muchas personas de ahí ya tienen la educación y pueden trabajar en esas empresas. O sea, ¿está industrializada Guanajuato, León, o no? Tiene sus áreas industriales, pero a las afueras de la ciudad. En la ciudad como tal, no. ¿Oficinas? Tiene comercio y turismo, más que nada. Sí. Pero, ¿tú crees que pasaría lo mismo que con Monterrey, en León? No creo, porque Monterrey tiene un contexto muy específico. Monterrey le tocó la época de fundidora, le tocó estar cerca de la frontera, o sea, Monterrey se conformó de una forma muy diferente al resto del país, para bien o para mal, o sea, no digo que sea como que súper chido. ¿Por qué el regio come carne asada y toma cerveza? ¿Por qué? Por cervecería, padre. ¿Cervecería? Cervecería y aparte por la cultura. Eso sí, la carne asada viene desde antes, viene de la época de la colonia. Acá la gente pues no, o sea, el ambiente no te da para la agricultura, pero sí para la ganadería, porque es mucho pastizal, mucho valle con pasto. Entonces la gente acá empezó a utilizar la ganadería para sustituir esta parte agrícola.
Y ya, pues la cerveza, pues sí es por cervecería. Exclusivamente, no es por el calor de que se me antoja una cerveza. No, porque antes aquí en Monterrey, antes de 1900 existían todavía mezcalerías, pulquerías, pero la misma industria cervecera se encargó una política muy fuerte que de hecho hasta la continuó Lázaro Cárdenas, que fue cuando ya terminó de desplazar por completo la cerveza a las bebidas alternativas. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta ideología neoliberal, no neoliberal, más que nada esta ideología de progreso, de calidad, de venderte un producto embotellado. Que esto se dio en los años 20, 30. O sea, te digo, la cervecería llegó aquí en 1900, principios de 1900 por ahí. Pero desde antes ya se venía, así digamos, manejando la cerveza local. La carta blanca, todo esto. Llega cervecería como empresa y ahora sí es como que la política muy fuerte de que no, consume nuestro producto. El pulque es como que no era como que ataques textuales al pulque, pero sí era como que promoviéndote muy fuerte la cerveza. De que la cerveza tiene calidad, se antoja para como dices tú, para el calor, de que es la que toman los trabajadores, cosas así. Y ya. Y digas, te voy a decir una pregunta de que, o sea, en ese contexto del regio, ¿existe la clase media? ¿En Nuevo León existe la clase media? ¿En Monterrey? Depende del enfoque. Hay autores que te dicen que no existe la clase media y otros que pues, tal vez sí la defienden. Yo creo que hay un maestro que no diré su nombre, pero él manejaba el concepto de proletario pudiente. Que es esta parte, a lo mejor una persona que está todavía metida en la clase trabajadora, pero que tiene un ingreso lo suficientemente alto para pues darse ciertas comodidades, cierto estilo de vida. Pero que todavía depende de ese sueldo, o sea, de esa empresa. Sí. Proletario pudiente. Un proletario pudiente. Me gusta el término, me gusta. Sí, porque digo, ¿tú qué opinas del sur en general? Me gusta. ¿Te gusta el sur? Muy folclórico. Muy chido. ¿Has visto la película de Wakanda? ¿Sí? ¿La 1 y la 2? ¿La 1 o la 2? ¿Wakanda Forever? No, nomás la 1. Ok. Porque en la de Wakanda Forever, digo, ¿la quieres ver o no? ¿O te da igual? Me da igual. Digo, si te la cuento, ¿eh? Sí, me da igual. Sí. O sea, siento yo que en esta película, la segunda que está Wakanda, que se hicieron ricos por su mineral, ¿no? Sí, que por el vibranio, ¿no? El vibranio, que está exclusivamente en Wakanda. Sí. O sea, es segunda que están esos países occidentales y quieren obtener ese vibranio. Pero lo que pasa es de que un estudiante hace una herramienta para detectar el vibranio y del MIT se lo da al profesor y el profesor me imagino que se lo da al gobierno de Estados Unidos. Entonces hace la investigación y descubren que en el Atlántico, a la mitad, hay vibranio. Ahí es donde encuentran la civilización de Tenoch Huerta. El vato, el de Tuculcán, sí. Namor se llama el vato. O sea, siento yo que Wakanda es un ejemplo de cómo una cosa es la cultura y otra cosa es como que la riqueza. Pero no la riqueza occidental de la globalización, sino la riqueza del comercio, digamos. Entonces, según que ellos son muy ricos, tienen mucha tecnología, pero sin embargo siguen manteniendo su cultura. Y si por ejemplo ponemos un ejemplo como Monterrey, de que resulta que hay una especie de boom económico con respecto a otras partes del país, pero también como estamos en frontera, también estamos muy influenciados por Estados Unidos, y aparte también tenemos comercios aquí que nos recuerdan a Estados Unidos. O sea, sabes, es como que la cultura de Nuevo León, no quiero decir que es malinchista, pero sí está muy influenciada por Estados Unidos. Y aparte también tiene ese folclore mexicano que muchas veces es olvidado. O sea, como quien celebra Día de Muertos. Igual y nada más te comes tu panecito, pero hasta ahí. Entonces, en Wakanda la cultura se queda y el dinero es meramente mercancía. O sea, importaciones, exportaciones. Pero en Nuevo León la cultura, pues, ¿de dónde viene la cultura del regio? ¿De marcas? ¿De negocios? No, es que la cultura del regio, como quiera, te digo, tiene una carga pues colonial muy grande, como quiera. O sea, esta parte de la ganadería, de los cerros, cómo se maneja. Yo creo que sí tiene mucho que ver, digamos, la cultura como la conocemos ahorita. O sea, es un hecho que Monterrey no tiene, digamos, esta parte prehispánica como tal, porque también nosotros mismos nos encargamos de erradicarla. Pero es que también es negar, digamos, esta particularidad del entorno regiomontano, del entorno del norte, del noreste. Es una dinámica que era pues totalmente diferente al sur. Aquí eran nómadas a diferencia del sur, entonces
las mismas condiciones también, o sea, la cultura que conocemos aquí en Monterrey se fue forjando también, o sea, por el, como lo decimos, por el contexto que fue forjándose día a día. Que tuvo intervención estadounidense, que tuvo intervención francesa. Monterrey es un lugar que tuvo, de hecho, su fundación ni siquiera es por españoles como tal, o sea, mucha ascendencia sefardí, ascendencia jesuita, por ahí también. Alemanes también que llegaron aquí a las granjas y todo. Sí. Mucho inmigrante alemán, te digo que es de donde viene también la polka y todo esto. O sea, la música del noreste también se fue conformando por la inmigración. Yo creo que también negar, o sea, la conformación del norte y decir que su cultura la trajeron las empresas sería negar toda esta parte inmigratoria que fue forjando a Nuevo León. Sí. Sí, o sea, no podrá ser así de simple el análisis, ¿no? Claro. Sí tiene mucho que ver, o sea, no lo niego porque pues frontera, como lo dices, pues esta parte de la Coca-Cola, cosas así, pero yo creo que también sería negar un poco la parte inmigratoria, o sea, es parte de Nuevo León esta inmigración. Oye, y tú que visitas mucho La Campana, es un tema que te gusta, ¿no? O sea, los temas, o sea, meramente de las personas de la periferia. Pues es que yo soy de la periferia. Yo vivo en la periferia, vivo en Guadalupe, entonces Guadalupe casi Juárez. No estoy visitando, ahorita ya acabé de visitar La Campana, más que nada por mi trabajo, pues me mandan a distintos lugares, distintas colonias marginales en Monterrey. La última que me tocó fue La Campana y pues aprovechar el viaje, ¿no? De que pues la cultura de ahí, de la música cholombiana, la música... No sé si es cholombiana, vallenata. Es que es un término un poco despectivo esto. Sí. Cholo es una palabra despectiva, ¿no? ¿Cholo? Sí, incluso. Sí, yo recuerdo cuando yo fui a la conmemoración de Celso Piña. Ya. Y digo, ya te había dicho el análisis que, digamos, que se me ocurrió, por ejemplo, la segunda que estaba, o sea, mucha gente de La Campana y estaba no estaba Celso Piña, pero estaba la Ronda Bogotá, ¿no? Tocando. Y siento yo que ese movimiento de la música es una especie de representación política. Ya no es tanto que los políticos se representen, sino que la música se te hace para ti, no un estilo de vida, o tal vez sí, pero te da una identidad cultural. De que, mira, me gusta esa música y me he visto como los vatos que hacen la música y pongo la música pues todos los días, ¿no? Y todos los días tomo con la canción esa. Sí. Entonces, en ese momento, esas personas que no se ven representadas, al menos en esa conmemoración, pues en algún sentido sí, ¿sabes? O sea, bajaron de sus lugares hacia el centro, pero por una cuestión meramente de gusto. Y la gente pues disfrutó del concierto, ¿no? Yo quería ir. Sí, yo quería ir. Está muy interesante, a mí me gusta mucho ese tema. No... Tiene mucho que ver con las identidades también, o sea, te digo, la conformación de esas colonias, lo que es La Campana y la Independencia, tiene mucho que ver con la cultura migratoria. O sea, muchos migrantes, sobre todo de San Luis, Zacatecas, pero también había obviamente gente colombiana, gente de Argentina, gente de muchos lados de Latinoamérica, que traían consigo ese tipo de música. Y pues en esos lugares era como que una forma de identidad, ¿no? O sea, creces en precariedad. ¿Qué es lo que te queda? Pues el barrio, la música, y pues esa forma de distinguirte de los demás, como que, mira, traigo estas canciones, traigo esta música que pues es del sur, es como que, le metes ese toque de que, mira, yo estoy escuchando música de otro país, de otro estado, de otro lugar. Es como también parte de cómo se va conformando la identidad de... Hay un autor, me puedo poner basado, hay un autor que se llama Oscar Lewis, que habla de la cultura de la pobreza, Antropología de la Pobreza, Los Hijos de Sánchez. Él hace su estudio en la Ciudad de México, pero yo creo que es replicable al 100 en cualquier parte de México. Y yo creo que la cultura vallenata en Nuevo León atiende mucho a eso. Es como una forma de identidad, una expresión cultural, darte un sentido a ti también. O sea, de que, mira, yo escucho esto. La gente rica escuchará lo suyo, pero yo escucho esto. ¿Cómo ves, por ejemplo, eso en las novelas? Porque siento yo que en las novelas... ¿Sabes? O sea, es mucho de amor, ¿no? El amor romántico. El amor romántico. Siento yo que, desde mi punto de vista, siento yo que el amor romántico es una especie para que te olvides de tus problemas, ¿no? Y te enfoques meramente en una cuestión amorosa.
Pues parte de la modernidad, o sea, yo respeto mucho el amor romántico porque pues está bonito, ¿no? Al final de cuentas. Sí, obviamente. Tiene sus partes machistas, sus partes ligadas mucho también a la clase social, pero yo creo que la esencia del amor romántico, pues esta parte del cortejo, de dar algo por una persona, o sea, mostrar tu interés, yo creo que es algo bonito. Yo creo que también eso es parte de la cultura mexicana, ¿no? O sea, no, sí tiene sus cosas negativas, lo entiendo, pero a mí sí me gusta, o sea, me gusta la parte bonita, la esencia de este tipo de el cortejo más que nada, el romance. ¿Qué opinas ¿Cuál es el ritual de los regios? ¿De qué? La carne asada con amigos y discada y Tecate Light. Los tigres y los rayados. Tigres y los rayados. Es parte de la estructura de aquí, ¿no? Uh-huh. Es como que no puedes ser regio si no haces esto. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, Fabricio, alguna pregunta hacia mí o un tema del que te guste mucho, no sé? No, pues yo vine invitado, amigo, así que yo lo que tú me quieras. La verdad, pero nomás para hacerlo un poquito más ameno, no sé, un tema que te guste. No sé, padre, ¿qué opinas ahorita cómo ves a la selección mexicana de cara al mundial? Mira, fíjate que o sea, yo no sé de fútbol, no sé nada. Pero, ¿qué opinas tú de Qatar? ¿Qué significa Qatar y la FIFA? El hecho de que la gente diga... Hipocresía, güey. ¿Sí? Al Chile es hipocresía. Todo lo que estamos viendo ahorita con Qatar es hipocresía porque a México lo sancionaban por estos gritos homofóbicos, pero si organizas un mundial en un país meramente, o sea, enteramente misógino, ya ni siquiera homofóbico, misógino, güey. Uh-huh. O sea, la forma en la que también tratan a las mujeres, cosas así. ¿Tú lo ves mal? ¿Tú ves mal a Qatar? A Qatar y a la FIFA, o sea, por hipócritas. La FIFA por hipócritas y Qatar por misógino, por machista. O sea, tú sí dices Qatar es machista, o la cultura de Claro. Qatar es machista. Claro, o sea, que es eso de que las mujeres no se puedan vestir como... O sea, que tengan que usar la burka. Y si alguien te dijera que es su cultura y que por tal motivo no puedes dar tal... Pues esa es la parte como uno de sociólogo, ¿no? Cuestionar, o antropólogo, si tú lo quieres ver. El cuestionar precisamente por qué existe esa cultura. Por qué están esas condiciones de que, oye... O sea, entiendo que es tu cultura y respeto respeto ciertos elementos, pero también yo no concibo, más que nada, yo creo que a mí lo que me toca es el trato que le dan a México, del grito homofóbico. Es como que, a ver, ¿vas a respetar la cultura de Qatar nada más porque tiene dinero? Porque si es por dinero, o sea, pues, entonces no vengas con ese tipo de sermones, o sea, de que es por un grito homofóbico, o sea, no digas que es por eso. Uh-huh. Esa sanción a México, ese tipo de cosas. Porque no seas hipócrita, estás haciendo el mundial en un lugar donde los homosexuales y las mujeres no tienen derechos. Okay. Pero, entonces, si tú como sociólogo entiendes el por qué la sociedad en Qatar es así, ¿la sociedad en Qatar qué es? ¿Es musulmana? Son musulmanes en su mayoría. O sea, si entendieras a fondo la cultura musulmana, dirías, son homofóbicos, no tienen derechos, no sé. Pero a pesar de eso, entiendo y respeto a Qatar o a la cultura musulmana en general. A la cultura musulmana, es como la parte católica. O sea, también el catolicismo y el cristianismo, más que nada, se tiene que cuestionar. O sea, esta parte de que la mujer está hecha para servirle al hombre es lo que se tiene que cuestionar. Obviamente ya yo respeto la creencia. Y superarlo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que hay que respetar las creencias y superarlas en ese sentido de, oye, yo creo que Dios es tan grande, o sea, partiendo de que Dios existe, yo creo que Dios es tan grande y tan omnipotente como para limitarse a este tipo de condicionantes de pensamiento humanas. O sea, es como que yo creo que esta cosa de que no, la mujer tiene que servir al hombre y todo eso, yo creo que eso ya Dios lo tiene descartado. O sea, Dios está por encima de esto, suponiendo que existe Dios, ¿verdad? O sea, yo soy creyente, pero me trato de poner un poco como que en el papel del ateo. Sí. O sea, tratando. Digo, en esto de Qatar, yo tengo este punto de vista de que, por ejemplo, Qatar es un buen ejemplo de cómo la cultura, hasta cierto punto, o sea, si ponemos, por ejemplo, el capital contra la cultura, siento yo que la cultura ganó para mí. No, al contrario, gana el capital. ¿Sí? Sí, porque aquí lo que te digo, o sea, la cultura puede ser una cultura muy misógina, muy machista, lo que tú quieras, pero ya vimos que con dinero, como dicen, con dinero baila el perro. A todos les valió o sea, perdón la palabra, a todos les valió madre, o sea, que se hiciera el mundial ahí. ¿Por qué? Porque Qatar pagó, porque tiene el dinero para pagar. Mira, independientemente que Qatar haya ganado y que haya pagado, obviamente,
¿no crees que por el hecho de que, por ejemplo, el tema de la cerveza, o ¿sabes? De que no se pueda consumir alcohol, o que no se puedan hacer ciertas cosas que en otras partes del mundo sí están permitidas, y que el hecho de que se respeten esas reglas, o sea, la cultura en cierto se antepuso a las ventas de cerveza del capital, ¿no? Es que yo creo que aquí más que nada es un tipo de apropiación cultural por parte de la FIFA. La FIFA, míralo como un negocio, como una transnacional. Literalmente la FIFA es una transnacional, si nos ponemos acá como de coloniales, Raúl Sivechi. Si nos ponemos acá como de coloniales, Raúl Sivechi, sobre esta parte del extractivismo y el despojo, lo que hace la FIFA es, ella como negocio, va a algún país que le ofrezca riqueza y la FIFA se amolda de cuenta. Es lo que estamos viendo con el Mundial de Sudáfrica, el Mundial de Qatar, el Mundial de Brasil, el Mundial de Rusia, o sea, a la FIFA le vale madre todo ese tipo de cosas, la cultura. Lo que le importa es que el país le pague. Y si Qatar le paga demasiado dinero, la FIFA puede decir, pues que no vendan alcohol, pues que discriminen a las mujeres. Total, me están pagando a mí mi dinero, como organizador, como sede. O sea, Qatar está diciendo de que, ya ves lo de los estadios. Si murieron tantos miles de personas para hacer los estadios para el Mundial, y ahorita nadie está hablando de eso. Ahorita la gente está hablando de los resultados del Canadá contra Bélgica y cosas así. Okay. O sea, yo creo que la cultura es como que el pretexto, pero realmente aquí lo que vemos es que el capital se antepone ante cualquier cosa. O sea, el interés de la FIFA aquí es mucho más fuerte que las limitaciones culturales. O sea, por ejemplo, la ONU, que tanto nos profesa de que no, que la igualdad de los hombres y las mujeres, que acabar con la pobreza. Qatar es uno de los países con más pobreza y con más riqueza, o sea, una brecha demasiado grande. Los ricos son muy ricos y los pobres son demasiado pobres. Y pues mira. En ese sentido, bueno, ok, entiendo. Muy bueno. Viendo esta película, la de Wakanda. Wakanda, o sea, es un país africano, pero, ¿sabes? Es como un universo alterno donde los africanos se apropiaron de sus riquezas y se hicieron de las suyas. Y, ¿sabes? O sea, este dominio europeo del cual no se le dio ningún tipo de beneficio hacia África. ¿Sabes? Como que Wakanda o sea, ¿sabes? No fue conquistado, porque aparte creo que tiene esos sensores de invisibilidad, ¿no? O sea, Wakanda no existe. Claro. O sea, ellos hicieron de sus riquezas y ellos nunca vieron como tal una dominación porque eso se podría ver incluso con México, y España, ¿no? De que incluso a día de hoy todavía hay un cierto resentimiento por parte de México, siento yo. Pero, o sea, siento yo que también la palabra moreno, o sea, es una especie es una palabra que hasta el día de hoy sigue vigente y que queda como resultado de una dominación española. Colonialismo. Un colonialismo, exactamente. Y por tal motivo quedan esos rezagos de, es que tú eres moreno, no vales nada. O, es que tú estás más güero, vente a mi equipo, ¿no? Y en Wakanda pasa lo contrario, o sea, ellos como no fueron dominados, aparte de que tienen dinero por la venta y por la tecnología que desencadenó su material, aparte también tienen su cultura porque no fueron dominados, o sea, como tal, la única persona que sale con vestimenta occidental es la princesa, ¿no? Yeah. Sí, es la princesa, sí. Creo que sí. La hija. Es la única que usa de que sudaderas y así. Porque ella sí está un poquito más en contacto con el mundo occidental. Y es que los demás, ¿no? Ellos están desde su perspectiva. Entonces, Qatar, al tener su cultura, al tener sus valores, si tú le pones la empresa transnacional, independientemente del dinero que se le pagó para que estuviera ahí, o sea, sigue estando dentro de los límites de Qatar. Sí. O sea, Qatar con esa cultura musulmana, o sea, o sea, Occidente entró a un lugar no occidental y por más dinero que se le haya pagado a Occidente sigue permitiendo que pase lo que en el lugar no occidental suceda, respetando sus reglas. Entonces, al menos aquí en esta parte Occidente como que no... Y digo, hasta ahorita es un poquito
prematuro de ser una generación como tal, pero ¿qué pasó? Japón le ganó a Alemania. Arabia le ganó a Argentina. Ya tendría que haber otro país europeo y, o sea, sería muy increíble que ganara Arabia Saudita el mundial, ¿no? O sea, o bueno, un país de estos no occidentales. Sí, no lo van a ganar, pero yo creo que el dinero también te muestra que pueden llegar lejos, o sea, con amaños arbitrales, jugadas polémicas, cosas así. Puede ser. ¿Qué opinas de Navidad? Ya para cerrar. Ya para cerrar. Para lanzar el clip el 24 de diciembre. Está chida Navidad, fíjate. ¿Te gusta Navidad? A mí sí me gusta la Navidad. Sí. No, un factor sociológico de la Navidad, un dato curioso. Pues, no sé, se vive diferente en cada país, ¿no? En México en Monterrey, al menos en México, se da mucho esto de los tamales también. Los tamales. Las abuelitas hacen tamales todavía. Algunas. Sí. O los compran, ¿no? O los compran, los tamalitos. Los tamalitos. Pavo. He comido, pero casi no, en mi familia no se frecuenta tanto. No, es más como que los tamales y los frijoles a la charra. Frijoles a la charra. El pavo, a mí no me gusta el pavo. A mí tampoco. Y sobre todo el relleno me da asco. Sí. Okay. Entonces no hay ningún comentario navideño. Me gusta mucho la Navidad, entonces es lo que te digo, o sea, siento yo que como que a veces inventada por Coca-Cola. Como que a veces la misma sociología nos deshumaniza y nos hace pensar que la Navidad, pues eso sí, o sea, como dices, es un invento de Coca-Cola y todo, pero yo creo que cabe rescatar esta parte de, pues, la convivencia familiar, de las tradiciones, todo esto. Sí, nos deshumanizan en ese sentido porque intentas de sacar conclusiones de todo, ¿no? Ya no hay ya no hay como que algo oculto, digamos. Muy positivista, ¿no? Positivista, pero también, o sea, realista, ¿no? Pues realista. Es verdad, o sea, la Navidad a lo mejor no es la gran cosa, pero yo prefiero seguir creyendo como que pues en esta parte de la unión familiar y todo eso. Como pasar un buen rato en familia. ¿Has visto la película la de Jack? Sí. ¿Cómo se llama esa película? El extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Es una muy buena película. La vi hace 2 semanas. Es una que mientras la estaba viendo me surgió la idea de que no es una crítica al capitalismo, pero nos deja ver cómo funciona en la práctica. Claro. Por ejemplo, Jack funcionaría como el capitalista. Santa Claus funcionaría como la ideología. Uh-huh. Santa Claus está secuestrado, así que el capitalista para seguir vendiendo produce. Claro. Y entrega los juguetes, pero sin la ideología. Sí. Entonces al entregar los juguetes los niños se asustan porque son puros monstruos. Y esto me recuerda a Freud en el sueño, porque en el sueño una cosa es lo que sueñas y otra cosa es el contenido que significa el sueño. Lo que sueñas es el contenido manifiesto y lo que realmente es el sueño es el contenido latente. Freud dice que las pesadillas son el sueño sin el manifiesto, porque vemos el contenido real de nuestros deseos que son reprimidos que están en el inconsciente. Uh-huh. Entonces estos niños ven al juguete tal como es, no ven a la Barbie bonita en la envoltura, sino ven a la niña que produció la Barbie en Bangladesh. Entonces por eso el capitalista necesita de Santa Claus, porque Santa Claus es esta parte de la ideología. Y sí. ¿Últimas palabras, Fabricio? Ya para acabar. Nada. Está chido el cotorreo. Oye, ¿te gusta este clima? ¿De que oscurezca a las 6 de la tarde? No, güey, me caga. Yo soy team calor. La neta. Uh-huh. Pero está chido como quiera mientras no haga tanto frío. Mira, fíjate, yo no soy team calor ni team frío, no. ¿Sabes? Templadito. Pero no me gusta este cambio de horario. A mí tampoco, sales bien oscuro todo. Sí. Independientemente del oscuro, como que te da sueño más temprano, ¿sabes? Es que siento que el día te rinde menos. El día te rinde menos también. Porque ahorita ya es de noche. O sea, ya de noche ya ¿sabes? Como que te sientes cansado. Claro. Pues bueno. ¿Ya no queda nada que decir? No, amor y paz.
Sí. Sí. Tamaulipas de Fabricio. Mira, fíjate que ahorita ya no queda tanta luz. ¿Te acercas? Ya para la miniatura, digamos. De que como así. Ya. Bueno, por eso. Me gusta. Me gustó, Fabricio. Digo, estuvo muy apurado, ¿no? La compresión. Siento yo que iniciamos Muy apurado y muy como que apurado muy y muy rápida, rápido. pero con más tiempo estaría chido. con más tiempo, sí. Muy poca organización de mi parte, la verdad. Nada, no hay falla, pues. Aquí andamos. Bueno, entonces, pues adiós. Adiós. Y ya no queda nada que hacer. Bye.